Muy buenos días, saludamos a todos y a todas quienes nos acompañan a esta hora a través de esta transmisión que hacemos desde la Asociación Civil Medianálisis y su proyecto el Observatorio Venezolano de Fake News. Retomamos estas conversaciones, ya hemos tenido varias, entrevistando a especialistas, a expertos para abordar diversos bulos, noticias falsas, temores que circulan en relación con, en los primeros meses hicimos algunos relacionados estrictamente con la pandemia. Este año, este es el segundo evento que realizamos ya enfocado propiamente en el tema de la vacunación. Nosotros hemos asumido desde la Asociación Civil Medianálisis pues una tarea dada la naturaleza periodística e informativa de nuestro trabajo, pues hemos asumido como una tarea brindar información confiable, de primera mano, información que esté corroborada al público, y parte de lo que hacemos en el Observatorio Venezolano de Fake News de forma cotidiana es precisamente corroborar, desmentir todo esto que está circulando de forma masiva en este contexto de la pandemia. Pues hoy nos va a acompañar la doctora Flor Pujol, te iba a decir Flor Núñez, la doctora Flor Pujol. Ella es una académica, una científica, y eso nos enorgullece pues, de que podamos poner en diálogo ese conocimiento científico que tiene Flor y que vamos a compartir con las preguntas, las inquietudes que puedan tener ciudadanos venezolanos de diversos lugares que nos acompañan. Ya nos hemos conectado y a esta hora saludamos también a quienes nos acompañan a través de la cuenta en Facebook de Medianálisis. Y pues reitero lo que he comentado, para nosotros la Asociación Civil Medianálisis y el Observatorio Venezolano de Fake News, es un placer contar el día de hoy con la doctora Flor Pujol. Ella es venezolana, licenciada en Biología de la Universidad Simón Bolívar, es doctora en Ciencias e investigadora titular emérita del IVIC, del Instituto Venezolano de Investigación Científica, jefa del Laboratorio de Virología Molecular. Es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en Caracas, y también es miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Muchísimas gracias, Flor, por aceptar esta conversación. Bienvenida a esta serie de conversaciones que organizamos en torno a los bulos, las mentiras, las fake news que acompañan a la pandemia y ahora a lo que es la vacunación. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a este interesante programa. Hemos detectado, Flor, en relación con el tema de las vacunas, cuando ya comenzó, digamos, a realizarse una vacunación masiva, no solo en buena parte del mundo, circularon muchas noticias falsas, y queremos corroborarlo contigo si efectivamente son falsas, en relación a la posibilidad de que una vacuna contra la COVID pudiese modificar el ADN de las personas que reciben la vacuna. ¿Eso es algo que es posible? Sí, eso no es posible, no es cierto. Y yo creo que esto surgió porque se están estrenando las famosas vacunas de ARN, que son las de Moderna y Pfizer, que es una plataforma que lo que se le inyecta a la persona es una nanopartícula lipídica que contiene adentro exclusivamente el ARN que codifica para una proteína del coronavirus, la proteína de la espiga que hablamos. Entonces, como la composición de la vacuna es ARN, eso ha dado pie a que se inventen cualquier cantidad de teorías de que ese ARN nos va a modificar nuestros cromosomas, etc. Vamos a hacer una biología bien sencillita para aclarar este punto.
como les dije, lo que le inyectan a uno en el brazo es unas goticas minúsculas, nanopartículas lipídicas de grasa, pues, que contienen adentro el ARN. Ese ARN va a entrar en unas pocas células en nuestro músculo, más nada. Y van a estar, si se acuerdan de bachillerato, está el citoplasma y el núcleo. Nuestros cromosomas están en el núcleo, en un compartimiento aparte. Es como decir el cuarto, mientras que el ARN se va a quedar en la sala, que es el citoplasma. Y ese ARN no ha sido invitado ni va a ir al cuarto. O sea que no va a interactuar con nuestra información genética, nuestros cromosomas. No solo eso, sino que además es un invitado que pronto lo van a sacar a patadas. Es decir, va a durar unos escasos segundos, minutos para cumplir su función. ¿Y cuál es su función? Decirle a la factoría viral, que son los ribosomas que producen las proteínas en las células, bueno, mira, aquí tienes esta información para que produzcas esta proteína. Una vez que él da esa información a los ribosomas, ya lo degradan, es expulsado, no dura más de segundos o minutos. ¿Qué pasa entonces? La célula produce esa proteína, la libera a la sangre, al torrente sanguíneo, la expresa en su superficie y eso es lo que induce la respuesta protectora. Por eso es que es un sistema bien interesante y bien efectivo, porque es las mismas células nuestras que van a producir la proteína y de esta forma inducir una respuesta protectora. Entonces, esto con respecto a las vacunas ARN. Hay otras vacunas que son con los adenovirus, y aquí cae en esas vacunas la Sputnik V. Entonces, esos son vectores de virus, de adenovirus, a los cuales, por ingeniería genética, tienen un pedacito híbrido, de nuevo, la misma proteína de la espiga. Siempre el blanco de todo es producir anticuerpos y respuesta inmunitaria contra la proteína de la espiga. Eso lo mismo, esos van a tener una muy corta duración en la célula porque ellos no son replicativos. No es que los están inyectando un virus que nos va a infectar, nada de eso. Esos virus han perdido, fueron modificados para que no puedan replicarse. Y ya las otras vacunas son virus inactivado, como las vacunas chinas. Eso es un virus completo ya inactivado, eso no es infeccioso y eso ni siquiera entra a la célula. Eso lo toma el sistema inmunitario para producir anticuerpos. Y la otra son las de subunidades, como la Novavax. Y entonces ahí ya lo que se inyecta es la proteína de la espiga para producir anticuerpos, como lo hace Novavax. Se parece a la vacuna de hepatitis B, por dar un ejemplo. Han sido usados desde hace muchísimos años ya. Las de adenovirus son más recientes, pero han sido usadas para el virus ébola, por ejemplo, la vacuna del virus ébola que se está aplicando actualmente porque hay un pequeño brote de ébola en África de nuevo, es basada en vectores adenovirales. Porque esa es la otra gran pregunta, no sé si me estoy adelantando. ¿Cómo sacaron esto tan rápido? ¿No? Justamente esa es una preocupación que hemos detectado en otros eventos y también en comentarios que circulan, porque en general pues el tiempo de investigación, producción, generación de una vacuna suele ser de años. Aquí estamos hablando de meses. Eso no sería algo sospechoso, digamos, Sí. que tengamos una suerte de producción express de vacunas. Sí, bueno, no hay de qué preocuparse porque se han respetado todas las normas. Y la primera razón de que se pudo hacer tan rápido son varias. La primera es que ya las plataformas, lo que llamamos las plataformas, son los medios para producir las vacunas de ARN, las vacunas adenovirus, etcétera. Se conocen las de ARN de más de 10 años, las de adenovirus más de 20. Entonces, como esto es por ingeniería genética, es muy fácil cambiar el objetivo. El objetivo fue ébola, tengo el adenovirus y le inserto la proteína de ébola. Ahora el objetivo es coronavirus,
tomo el mismo vector de adenovirus y en vez de la glicoproteína de ébola, le inserto la glicoproteína de coronavirus. Entonces, primero se tenían las plataformas. Segundo, se utilizó un sistema de fases solapado, sin desmedro a la seguridad ni a la inmunogenicidad que se debe evaluar en esa fase. Y se han cumplido con la fase 1, 2 y 3 de esas vacunas. Y esas fases han sido publicadas en prestigiosas revistas como la revista Lancet, para todas estas vacunas de las cuales estamos hablando. Esto es bien importante, porque el ser publicado en una revista significa que es avalada por pares. Ya después queda la prueba final de fuego, una prueba final que es que sea aceptada por agencias reguladoras. Claro, la aceptación ha sido de emergencia, bueno, pero es que estamos en pandemia, ¿no? Como la FDA se está discutiendo mucho sobre la vacuna Sputnik, que está solicitando aprobación por la Agencia Reguladora Europea del Medicamento. Esto no ha ocurrido todavía, pero la vacuna Sputnik sí tiene su publicación en la revista Lancet también de su fase 3. Entonces, fase 1, 2, 3 han ido muy rápido. Hay dos razones más de por qué han ido rápido. La tercera es que ha habido dinero, obviamente. Cuando hay una pandemia, el dinero sale, que normalmente a veces no sale tan rápido. Y la cuarta es que los voluntarios han sido muy masivos. Todo el mundo quiso colaborar porque la mayoría de las personas reconoce la importancia de una vacuna. Yo voy a dar una anécdota personal. Le comentaba a Andrés que llegué justo para la entrevista porque vengo de ir a Montalbán porque estoy participando en la fase 3 de la vacuna Sputnik V. Entonces ya estoy en mi día 42, me tocaba que me sacaran la sangre para ver si produje anticuerpos contra la vacuna. Entonces, los voluntarios también, todo el mundo se toma fotos cuando se vacuna. Hay una inmensa emoción en la mayoría de la gente en que, bueno, sabemos que no tenemos un tratamiento efectivo para contener la infección. Los antivirales es todavía un tema de debate, la ivermectina, la cloroquina, las gotas milagrosas, todo eso es... No está comprobado totalmente de que finalmente esto sea un antiviral efectivo, como tenemos ahora, por ejemplo, contra la hepatitis C, que tenemos una cura contra la hepatitis C, pero demoró años. Y no tenemos vacuna porque para la hepatitis C es muy difícil, es más difícil que para este virus. Para este virus lo logramos aceleradamente, pero cumpliendo con las fases. Entonces, la mayoría de la gente entiende que la mejor prevención que tenemos contra contra un virus es la vacunación. Hay temor también y preguntas, inquietudes, Flor, sobre si una persona que sufre algún tipo de enfermedad, tiene una patología obviamente distinta a la COVID, se debe vacunar y también qué efectos podría tener en una mujer embarazada vacunarse. Sí, bueno, prácticamente no existe ninguna comorbilidad que signifique que uno no es elegible para ser vacunado. Las personas mayores, o sea, sabemos la prioridad va a ser el personal de salud y luego las personas mayores, y más bien hay comorbilidades donde uno tiene que buscar vacunarse, como son la diabetes, la hipertensión, porque sabemos que el riesgo de enfermedad grave de la COVID con estas comorbilidades, por ejemplo, es mayor. Después las personas con cáncer también, casos de inmunosupresión grave, o sea, pero muy grave. Por ejemplo, VIH no es un criterio para ser excluido de ser vacunado, solo que es mejor esperar que la persona esté en fase ya de inmunorecuperación para que la vacuna sea efectiva, porque las personas que están muy gravemente inmunodeprimidas quizás no vayan a responder a la vacuna. Las mujeres embarazadas es un tema que está en debate actualmente. No fueron incluidas en la fase 3, obviamente, por razones obvias. No vamos a empezar a ensayar primero con las mujeres embarazadas.
ya ha habido algunos casos donde se desconocía que la mujer estaba embarazada y se vacunó y no hubo mayor problema. Así que yo creo que este es un tema que está en plena evolución y a medida que se vaya acumulando casuística, probablemente ya las mujeres embarazadas también puedan vacunarse. Y Flor, en el caso... Ah, perdón. sí, Sí, lo continúa. último, perdón, por ahora la única limitación es ser mayor de 18 años, tener 19 años. Pero esa misma edad la van a ir bajando a medida que se vacunen todos los otros grupos. Sabemos que la enfermedad es mucho menos grave en niños, aunque algunos niños cursan un síndrome inflamatorio multisistémico, así que bueno, tenemos una limitante de vacunas, así que probablemente los jóvenes y niños sean los últimos que se puedan vacunar. Te pregunto, Flor, ¿hay alguna gente habla de que hay una suerte, digamos, de guerra geopolítica con las vacunas, ¿no? Y que de alguna manera algunos regímenes no democráticos o que rayan, digamos, en el respeto a la democracia, como el caso de Rusia, o abiertamente no democráticos como China, también usan todo el tema de las vacunas con fines propagandísticos. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Sí, Tu visión como científica. claro, es que en plena pandemia hay que ser objetivo y sabemos que estamos viviendo en un país muy radicalizado, ¿no? Entonces, perdón, este, uno puede tener desconfianza o por motivos emocionales, por motivos políticos, etcétera, y uno podría preferir una vacuna. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuál preferirías como científica, yo diría la Moderna, porque me gusta el nombre, porque me gusta que es de ARN, esa tecnología nueva. Pero en realidad, la mejor vacuna es la que uno se puede poner, que se haya demostrado su seguridad y su eficacia. Y el milagro, hace 6 meses, cuando los periodistas le preguntaban a uno, ¿usted cree que para final de año tendremos una vacuna? No, no, decía yo, no, quizás para el primer trimestre, con suerte. Y resulta que ahora lo que estamos preguntando es, ¿será que nos podemos poner esta o mejor la otra? ¿No? Nos estamos dando el lujo de poder escoger. Esto, gracias a Dios, esto es los beneficios de la ciencia para los que no han apreciado la importancia de los científicos y del personal de salud y toda la investigación clínica. Esto es un muy bonito ejemplo de cómo en tiempo récord se han sacado no una, sino varias vacunas efectivas, ¿no? Entonces, por ahí también preguntaban la Sputnik al principio, que si su fase 1 era muy pequeña, que si la fase 3 no la habían publicado, ya está publicada la fase 3. No solo eso, en Argentina han vacunado a 800.000 personas con la vacuna Sputnik V. Porque uno podrá pensar, bueno, los caucásicos rusos, puede ser que a ellos no les afectó, pero nosotros somos los criollos venezolanos. Y entonces, ¿qué sabemos si vamos a tener efectos secundarios distintos de los que tuvieron los rusos? Bueno, ya los argentinos se parecen más a nosotros. Y voy a volver a tocar un poquito el ensayo fase 3, porque también me preguntan algo de eso. El ensayo fase 3 es con la vacuna Sputnik, van alrededor de 200 personas, de las cuales un 75% es vacunado y un 25% recibe placebo. Y de nuevo, los efectos secundarios, que a veces los llaman adversos, pero los efectos secundarios pueden ser dolor en el brazo, otros un pequeño quebranto, otros un dolor de cabeza. Esos efectos son mínimos, han sido muy pocos los reportados entre las personas. Entonces, este ensayo también nos permite garantizar que la vacuna es un anticipo para lo que viene con la gente que está siendo ya vacunada, de que la vacuna sigue siendo segura y bueno, esperemos que igual de efectiva como ha resultado en otros países, pues. En relación con la vacuna rusa, la Sputnik V quinta, hay una pregunta que nos hace Enrique Rondón
si es efectiva para los mayores de 60 años, eso por un lado. Y te pregunto yo, ¿qué condiciones de refrigeración, qué condiciones logísticas se requieren para, en particular, esta vacuna Sputnik V, Sputnik V, y si esas condiciones las tenemos en Venezuela? Sí, sí, digamos, hay en el estudio fase 3 de la vacuna Sputnik ya incorporan a mayores de 60 años. No está claro en el artículo cuántos, pero en la fase 3 que se está desarrollando en Venezuela, no existe límite de edad para participar. No existió. Yo no sé si decir existe o existió porque probablemente este estudio vaya a cortarse porque ya llegando la vacuna en el país no se puede seguir manteniendo una fase 3, ¿no? Es decir, no existe límite de edad para vacunarse, ya que justamente es bien importante porque las personas mayores son las que a menudo tienen más comorbilidades, una inmunidad disminuida y son los que en donde la enfermedad a menudo cursa de forma más grave. Y con respecto a la cadena de frío y los requisitos de refrigeración, esta vacuna debe ser mantenida por debajo de menos 18. Es decir, no se puede conservar ni en una nevera, como algunas, la AstraZeneca, por ejemplo, ni en un freezer de casa, o sea, de estos freezer de nevera que llegan a menos 5, son los freezer horizontales que algunos quizás han visto, o sea, no es un requerimiento de congelación, sí, pero no tan complicado como la vacuna Pfizer, por ejemplo, que es menos 70. Ya menos 70 ahí sí tenemos muy pocos en el país, están prácticamente de forma exclusiva en los laboratorios de investigación. Y en general están abarrotados de muestras y la otra mitad dañada porque se le dañó un compresor. Entonces, ese es un ejemplo. La vacuna Pfizer puede sonar muy interesante, pero para Venezuela prácticamente no puede tener utilidad, aunque ya ellos están evaluando a ver si se puede conservar a menos 20. Entonces, la vacuna en Venezuela esas vacunas se tienen en resguardo en unos freezer, los freezer horizontales que ustedes quizás han visto en ventas de líneas blancas, llegan a menos 20 en general. O sea que esos freezer son adecuados para conservar la vacuna. Eso sí, no puede haber cortes de luz, tiene que haber algún tipo de planta de emergencia si se va la luz para mantener esas vacunas. Hay una pregunta que nos hacen acá a través del Facebook. Nos pregunta Nancy Bracho en relación a si se puede aplicar la vacuna en pacientes con enfermedades mielodisplásicas. Espero haberlo dicho bien. Sí, bueno. Y yo aclaro, yo no soy médico y en algunas enfermedades muy específicas yo recomendaría consultar con el médico tratante, pero realmente son muy pocas. Yo he tenido digamos, yo participé en la fase 3 y también conozco al coordinador que es el doctor Alexis García Piñero, que es del Instituto de Inmunología. Y mucha gente me ha hecho preguntas y hasta ahora, por ejemplo, si uno tiene artritis reumatoidea, algún tipo de enfermedad autoinmune, etcétera, y hasta ahora me ha dicho, no hay contraindicación. La mayoría de las cuales yo le he preguntado me ha dicho, no hay contraindicación. Así que, salvo una inmunosupresión muy grave, esperar, digamos, que se reconstituya un poco el sistema inmunitario para que como la vacuna va a tener este efecto local y va a producir estos anticuerpos, no se ha descrito que estos anticuerpos crucen con otras cosas. Ahí viene otro de los bulos estos fake news de que la vacuna me va a causar infertilidad. Y entonces dicen que interactúa que se parece a la sincitina. La sincitina es una proteína que está involucrada en el desarrollo de la placenta. Pues yo lo hice, yo miré la secuencia de la proteína de la sincitina y miré la secuencia de la proteína de la espiga y nada que ver. O sea, es que son morbosos porque algunas personas inventan
inventan relaciones y como tienen, y muestran la técnica, o sea, tienen conocimiento científico y entonces engañan con no sé con qué intención. Así que no existen evidencias de que causen infertilidad. Yo siempre hago la anécdota o el chiste para los hombres de que algunos casos de COVID se ha visto que causan disfunción eréctil. Así que yo creo que otra razón de más para vacunarse. Y con respecto a estas enfermedades así más raras, no he oído, pero consultar con el médico. Hay una inquietud que nos plantea en el chat Elsa Rada, tiene que ver con una vez vacunado y si alguien tiene que viajar fuera de Venezuela, ya está muy extendido en muchos países el tema de las pruebas PCR. ¿Cómo interactúan? ¿Qué se puede esperar de una persona que está vacunada que se tenga que aplicar la prueba PCR? Bueno, con más razón va a dar negativa. Recordemos, la vacuna solo nos inmuniza contra una proteína del virus. Entonces, lo único que vamos a tener positivo es si nos miden los anticuerpos contra esa proteína. Pero nos pueden medir proteínas contra otras proteínas del virus y vamos a estar negativos. Ahora, la PCR lo que busca es el virus replicándose. Entonces, como nosotros estamos vacunados, tenemos mucho menos probabilidad de tener la PCR positiva. Sin embargo, eso no significa por ahora el estar vacunado no excluye del requisito de que si uno vaya a viajar, se tenga que hacer la prueba de PCR. Nos pregunta también aquí en el chat, en esta sala de Zoom, Yacari Prado, en relación a algo que se está comentando, algunos países europeos están planteando que solamente se aplique una dosis, que si la persona ya sufrió, padeció la COVID, solamente necesita una dosis. Y esto lo conecto con otro tema de vacunación. Entiendo que la nueva vacuna de Johnson y Johnson sí está prevista que sea una vacuna de una sola dosis, ¿no? Exactamente. Sí, un saludo a Yacari, que ha sido un placer interactuar con ella durante la pandemia. Sí, en países como Francia, por ejemplo, ya las personas que han sufrido un episodio de coronavirus, se plantea vacunarlos de todos modos, pero con una sola dosis, porque ya la dosis, esa sola dosis vendría a ser como el refuerzo que las personas que no han tenido coronavirus, pues les aplican la primera y la segunda. Se está hablando de lo que llaman la vacuna light, que la vacuna light es de una sola dosis y en efecto la Janssen, la de Johnson y Johnson, es una sola dosis. Eso ayudaría a economizar dosis y poder vacunar más personas en el mundo. Sin embargo, esto es lo que se tienen que hacer pequeños estudios de inmunogenicidad, alguna pequeña fase 3, para confirmar, para las personas que no han visto coronavirus, pues, para confirmar que con una dosis van a estar lo suficientemente protegidos. Porque la segunda dosis, a pesar de todo, es un refuerzo importante para que esta inmunidad sea más duradera. En el caso también de esta nueva vacuna de Johnson y Johnson, según lo que he leído, también es una vacuna que tiene menos requisitos, digamos, en términos de refrigeración. Podría ser una vacuna mucho más accesible a países en desarrollo. Sí, por ejemplo, la de AstraZeneca es 2,8 grados, o sea, son neveras. Las neveras que tienen los pediatras en sus consultorios, donde guardan ellos mismos las vacunas para los niños. Sí, ya una nevera obviamente nos simplifica todavía más el asunto, pues. Sí. Y Acá Janssen, nos... perdón, la Dime. vacuna Janssen también es basada en el vector adenoviral adenovirus 26. Es decir, es como la primera dosis de la Sputnik V. Nos pregunta Liropeya Barbosa. ¿Las personas alérgicas a la tiamina y al ácido acetil salicílico se pueden vacunar? Sí, no hay contraindicación
por alergias para vacunarse, pero sí es importante notificarlo al momento de la vacunación. De nuevo, el médico tomará la decisión y en todos los países se está haciendo, y en la fase 3 aquí también se hizo. Una vez que uno vacuna a la persona, uno debe permanecer 30 minutos sentado después de recibir la vacuna, porque sabemos que las reacciones alérgicas ocurren de forma inmediata. Entonces uno espera 15, 30 minutos y después es que debe ir, de forma tal que en el centro donde le están aplicando la vacuna, si hay alguna reacción de tipo anafiláctico o alérgico, pues hayan los medicamentos los antídotos, pues para prevenir la anafilaxis. Flor, cuando planificamos este evento, pues un tema sin duda de mucho interés tiene que ver con la vacunación, pero pues teniendo el privilegio de tener a una viróloga acá a quien le podemos hacer preguntas, recientemente la Organización Mundial de la Salud finalmente pudo enviar una misión de expertos a China y pues de alguna manera se ha corroborado o se ha desmentido una gran noticia falsa que nos ha acompañado en los últimos meses, que era aquello de que este era un virus generado en un laboratorio. ¿Podrías comentar sobre este tema? Sí, sí, eso me parece muy pertinente el comentario, Andrés, porque bueno, mucha gente sigue con la teoría conspirativa de que este virus fue fabricado por los chinos, crearon la pandemia, ellos se zafaron de ella rápidamente, ahora todas las economías están destrozadas y los chinos produciendo las mascarillas, los kits, y está floreciendo la economía, ¿no? Entonces, definitivamente, pero siempre tenemos que buscar la evidencia científica, no dejarnos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por creer la verdad que nos parece más atractiva, pues. Hay que ser objetivo. La evidencia científica apunta a que este es un virus que surgió en la naturaleza, porque también podría ser un accidente de laboratorio. Una cosa es que sea adrede y la otra que sea un accidente de laboratorio. Se estaba trabajando con lo que se llama ganancia de función. Sabemos que los murciélagos son el reservorio de muchos de estos virus, pero los virus de murciélago no pasan directamente al hombre, porque tienen que acumular una serie de mutaciones para que puedan interactuar bien con la célula de los humanos. Entonces, a veces en el laboratorio se ha estudiado cuáles son los aminoácidos que ayudan a esto, etc. Y si vemos, estos virus pasan por animales intermediarios. En el caso de la primera pandemia, que me di cuenta que hay gente que no la recuerda, que fue SARS-CoV, el SARS que surgió en septiembre de 2002 y que creó una epidemia en 2003, pero que fue contenida, 8.000 casos, este bonito ejemplo de salud pública donde se erradicó esta enfermedad. Ya no existe el SARS. Este SARS surgió de una civeta. El MERS, que es otro primo lejano, surge de un dromedario, de un camello, y pasa al hombre. En este caso, el SARS-CoV-2, lo que hemos conseguido como virus más cercano es el virus del pangolín. Sin embargo, no es totalmente igual. Entonces, quedaba la duda de, ¿será que empezaron a cambiarle los aminoácidos en el laboratorio para que desde el virus de murciélago y se les escapó? No, las evidencias apuntan a que es un virus natural, quizás sea el pangolín o podrían ser otros pequeños mamíferos que no se han logrado identificar, que alberguen al virus, que sean el reservorio del virus de donde se originó el SARS-CoV-2. Y eso es lo que hago así porque es un salto de especie, pues lo que ocurre desde un virus alguno de estos pequeños mamíferos, quizás al humano. Hay unas preguntas sobre la Sputnik, la vacuna rusa, las voy a dejar para el final para volver sobre ese tema. Siguiendo con el tema de lo que ha ocurrido con este virus, con mucha frecuencia se nos habla de la necesidad de que haya una inmunidad de rebaño. ¿En qué consiste eso? ¿Estamos cerca de que se logre esa inmunidad, Flor? Sí, en Inglaterra al principio
El gobierno apostó a la famosa inmunidad de rebaño, hasta que llegaron los matemáticos y los modelos, los epidemiólogos haciendo modelos y dijeron, mire, si usted está esperando, apostándole a inmunidad de rebaño, fíjese la cantidad de casos y la cantidad de muertos que vamos a tener en Inglaterra. Y ahí fue que Inglaterra cambió sus medidas. La inmunidad de rebaño consiste en que si un 70% aproximadamente de la población ha visto el virus, tiene inmunidad ya contra el virus y cuando el virus vaya a infectar a otra persona ya no consigue a personas susceptibles porque la mayoría alrededor de él ya están inmunes. Y entonces se aplaca la epidemia, ¿no? Eso es lo que llamamos aplanar la curva, pero que después que ha causado muchos estragos. No es ético buscar la inmunidad de rebaño por la infección natural, porque se colapsan nuestros hospitales y tenemos que dejar morir gente buscando la inmunidad de rebaño. Entonces, la otra inmunidad de rebaño que sí podemos y si es ético y si es importante que hagamos es inmunizarnos a través de la vacunación. Si logramos inmunizar al 70% de la población, por eso no importa si no inmunizamos a los 100%, pero que inmunicemos al 70%, ya va a pasar eso. El virus anda por ahí, ay no, este está inmunizado, este también. Y entonces llega un momento en que pierde su infectividad, se inactiva y se corta la cadena de transmisión. Entonces esa inmunidad de rebaño, producto de la vacunación masiva, a esa es la que tenemos que apostar. En relación también con el virus, Flor, se ha empezado a hablar y se han presentado lo que se comenta son nuevas cepas. ¿Qué se sabe sobre esas nuevas cepas? Y te pregunto, las vacunas que ya se produjeron antes de que aparecieran esas cepas, ¿tienen una suerte de protección retroactiva que también te puedan proteger de las nuevas cepas que aparezcan? Reducida. Te agradezco mucho la pregunta, Andrés, creo que es muy importante. Han surgido variantes, la primera variante que, digamos, desde final de año, el virus ha ido mutando y conocíamos ya algunas mutaciones. Lo que pasa es que la variante de esta de diciembre surge en el Reino Unido y se dan cuenta que donde está circulando esta variante, hay un incremento de casos, hay un brote importante. Ahí se prenden las alarmas y se piensa que quizás esta variante es más transmisible. Y esto ha sido demostrado tanto estudiando el virus como estudiando la dinámica de la epidemia, ¿no? Es decir, una persona infecta en promedio un 70% más de personas si está infectado con la variante que si no está infectado con la variante. Se ha discutido si es más grave, porque ahorita parece que también es más grave, pero independientemente de que sea más grave o no, al infectar más personas va a causar más mortalidad porque sencillamente va a haber más casos. Después de esta variante surgió la variante surafricana y la variante brasileña, que la tenemos muy cerca y está causando estragos en Manaos. Manaos es un ejemplo donde se había alcanzado prácticamente la inmunidad de rebaño a través de infecciones. Tenían un estimado, era un 46%, pero en realidad lo llevaban hasta un 70%. O sea, tenían una muy alta prevalencia y decían, ya debe estar alcanzada la inmunidad de rebaño. Y viene una segunda ola terrible, terrible, y parte de esa segunda ola es causada por estas variantes. Se ha visto, y algunos ensayos de vacunación fueron suspendidos en Sudáfrica, se ha visto que la mutación, en particular la E484K, reduce, es capaz de escapar a los anticuerpos neutralizantes, que es la herramienta que nos produce la vacuna, unos anticuerpos que atrapan al virus y impiden que entre en la célula. Entonces, ¿la eficacia de las vacunas se ha visto reducida por las variantes? Sí. Digamos, de 90 y pico % que tenían las vacunas, ahora hablamos de un 70%, en algunas llega hasta 50%. Pero las vacunas, aún contra las variantes, siguen protegiendo contra la enfermedad grave.
Y al fin y al cabo, eso es lo más importante. Porque eso es lo que nos causa la mortalidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muy largo, pero quise explicar. No, muy bien, Flor. O una pregunta que nos había formulado al inicio del evento Enrique Rondón a través del Gmail. Él pregunta, y esto a propósito también de lo que se está viendo en otros países, tú lo acabas de comentar en el caso de Manaus, de las olas que tiene este contagio. Se pregunta Enrique, ¿en Venezuela estamos en una segunda ola de la pandemia? Sí, se podemos decir que sí, porque hubo, digamos, una disminución un poco antes de diciembre del número de casos. Hay un subregistro importante, entonces siempre podemos estimar que hay más casos que los que se están reportando, pero hay un comportamiento que pareciera que está de nuevo en fase ascendente. Así que es importante redoblar las medidas de seguridad. Recordemos, tenemos las variantes en la frontera con Brasil y esas variantes son más transmisibles. Eso quiere decir que tenemos que usar las mismas medidas de prevención porque no tenemos otras, salvo la vacuna, ¿no? ¿Qué hay que hacer contra las variantes y contra una ola ascendente? Vacunarse lo más pronto posible. Seguir usando la mascarilla, y no porque uso la mascarilla no mantener el distanciamiento social, porque mucha gente ha visto que porque tiene la mascarilla habla con vecinos o con conocidos que no son de su grupo familiar muy cercanos, ¿no? La mascarilla sola no protege, tiene que ser la mezcla de las medidas de prevención y la higiene frecuente de manos, ¿no? Entonces, no creamos que la epidemia está controlada en Venezuela, siguen habiendo casos, sigue transmitiéndose el virus. Así que evitemos reuniones y salidas innecesarias y bueno, esperar que la vacuna llegue rápidamente a todos. Claro. Tú has dado la cifra del 70% como, digamos, la meta de las personas que tendrían que estar vacunadas en Venezuela. Sí. Recientemente el ministro de Salud, el señor Alvarado, también ha dado esa cifra diciendo que se va a alcanzar, ese 70% se va a alcanzar durante este año 2021. ¿Qué cantidad de vacunas tendrían que llegar a Venezuela para que el 70% de los venezolanos que vivimos en Venezuela estemos vacunados? Bueno, la Academia Nacional de Medicina ha ido emitiendo unos boletines, los cuales se los recomiendo, están en su página web y en sus distintos redes sociales, y uno de ellos fue sobre esto, estimando que la población menor de 18 años no va a ser vacunada. Un estimado de cuánto es la población mayor de 18 años, un 70%, estamos hablando prácticamente de 15 millones de vacunas, que después haya que agrandar cuando se empiecen a vacunar a las personas menores de 18 años. Pero entonces el objetivo nuestro inicial deberían ser 15 millones de vacunas. No hay que preocuparse que llegaron solo 100,000 y son 15 millones, no, pero se supone que van a seguir llegando, pues. Mejor que lleguen graneadas porque sabemos que no tenemos la capacidad de inmunizar a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, no sé si tenemos los freezer para almacenar tantas dosis de vacuna a la vez. Entonces, hay que irlas ejecutando y sustituyendo, pues. Hay dos preguntas y ya con esto vamos a ir cerrando, Flor. Entendemos que, y te agradecemos pues que nos hayas atendido, entendemos que también tienes ahora otro compromiso. Te pregunta, por un lado, Yajaira Freites, si formas parte del grupo de estudio fase 3 de la Sputnik V en Venezuela, la vacuna que están inoculando al personal sanitario y diputados, por ejemplo, es distinta, por favor aclarar. Y muy conectado con esto, Ana Julia Niño dice, a Venezuela supuestamente llegaron 2.000 dosis o vacunas, se pregunta, pero en la fase 3 se han usado 200. ¿Las restantes entran al plan de vacunación? Sí, no, primero la vacuna es la misma.
La vacuna Sputnik V consiste de la primera dosis, que es un frasquito azul para cuando los vayan a vacunar con la vacuna rusa, estén pendientes, la vacuna Sputnik, es el frasquito tapa azul y la segunda dosis es el frasquito tapa roja, que vienen distintas presentaciones, viales, ampollas, etc. Es la misma. La única diferencia es que en la fase 3 un 25% de los que participaron recibieron solución salina, que es el placebo, porque siempre tiene que haber un control negativo. En cambio, los que se vacunan, todos los vacunan con la vacuna. No llegaron, creo que no llegaron las 2.000 de la fase 3, no es que va a haber un sobrante de 1.800 vacunas para otras personas, sino eso siempre llega de forma progresiva. Yo no sé cuántas vacunas llegaron de la fase 3. Sé que llegaron 100.000 ahorita en febrero, que son las que están siendo aplicadas, 18 de febrero, si no me equivoco. Y esas 100.000, tengo entendido que son 100.000 primeras dosis y 100.000 segundas dosis. O sea que ahí está garantizada la vacunación de 100.000 personas. Y esperemos, creo que prontamente, que llegue otro nuevo avión con otro lote de vacunas. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Te agradecemos mucho por tu participación para nosotros en la Asociación Civil Medianálisis y su proyecto, el Observatorio Venezolano de Fake News. Ha sido realmente un placer, un honor haber tenido hoy a la doctora Flor Pujol, quien es el jefe del Laboratorio de Virología Molecular, es también investigadora titular emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, y además pues alguien muy abierta, y te agradecemos mucho, Flor, alguien muy abierta a compartir y divulgar el conocimiento científico. De verdad muy agradecidos por tu presencia en esta conversación. Soy yo quien te agradezco, Andrés. Realmente un placer haber participado en tu programa y bueno, agradezco también las preguntas, muy, muy oportunas todas y bueno, muy feliz de poder contribuir en la difusión y de la campaña de vacunación en Venezuela. Gracias. Era la doctora Flor Pujol. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Les estaremos informando de nuevos eventos relacionados con las fake news, los bulos y la pandemia. Hasta una próxima oportunidad.